Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Sainz y vengo de la Escuela de Español Gadir de Cádiz. Esta tarde, quiero ante todo dar las gracias a todos mis compañeros que nos están haciendo pasar un día muy instructivo y muy interesante. Gracias a José Ramón, que acaba de terminar. Y bueno, ahora vengo yo con mis ideas acerca de cómo llevar la poesía en general y concretamente la poesía de Carmelo Iribarren a nuestras clases de español. Bien, antes de comenzar con mi presentación, imagino que todos estáis pensando en que, bueno, es arriesgado llevar o intentar llevar la poesía a nuestras clases, pues por todos los prejuicios que todos tenemos, o la mayoría de nuestros alumnos suelen tener acerca de la poesía. La poesía es difícil, la poesía es aburrida, yo no entiendo la poesía, tampoco leo poesía en mi propia lengua. Bueno, pues aquí llegamos nosotros como profesores para hacerles ver que la poesía no solamente no es aburrida, no solamente no tiene por qué ser tan difícil, sino que además nos puede hacer pasar momentos muy, muy agradables y divertidos en el aula y fuera de ella. Entonces voy a compartir con todos vosotros una presentación que suelo utilizar he utilizado en varias ocasiones y ahora voy a ver si puedo. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Bien, vamos a través de esta presentación sobre Carmelo C. Iribarren, vamos a intentar compartir algunas ideas que yo suelo llevar siempre a mis clases y cuando hacemos formación de profesores. Antes de empezar, me gusta siempre comentar estas cuatro verdades, estas cuatro frases. La primera, que voy a empezar con ella, es: la poesía no necesita ser complicada para ser bella. Bueno, ¿qué puedo añadir yo a esta frase? La poesía no tiene que ser complicada para ser bella. Por supuesto que también puede ser complicada para ser muy bella, pero con dos sencillos versos, un poema nos puede transmitir belleza. Segundo, me gusta la idea de que podemos o debemos incorporar la poesía a nuestras clases como transmisora de lengua, como mediadora del aprendizaje. Es decir, no me gusta o intento nunca hacer el dejar la poesía pues como para rellenar una clase de literatura y bueno, hay que leer un poquito de García Lorca o hay que ver un poquito de Gustavo Adolfo Bécquer o no lo sé. No, podemos utilizar la poesía, podemos utilizar un poema como herramienta de aprendizaje, jugando con el poema, jugando con la poesía y aprendiendo gracias a él. El alumno, a través de la poesía, puede acceder a muestras de lengua habituales en su uso. Pues sí, porque como vamos a demostrar y vamos a ver en esta ponencia, la poesía se nutre de la lengua y se nutre de la lengua habitual. Claro que hay poetas que prefieren utilizar otro tipo de lenguaje, pero en el caso del poeta en el que yo me centro, que es Carmelo Iribarren, él usa unos modelos de lengua muy habituales, la lengua de la calle, la lengua del pensamiento, la lengua en la que nos comunicamos. Por tanto, son herramientas excelentes. Y por último, los poemas de Carmelo son un recurso flexible. Quiero decir flexible porque nos dan muchas posibilidades. Podemos jugar con ellos, podemos crear nuevos escenarios con ellos y
repito, eficaces porque fomentan el uso natural del lenguaje. ¿Por qué he elegido a Carmelo? Bueno, pues vuelvo a repetir, su poesía trata temas muy cotidianos, pequeños sucesos o pequeños acontecimientos diarios, cotidianos, desencadenan todo el poema. Tiene una característica sobriedad antirretórica. No es que yo esté en contra de la retórica, nada más lejos de mí, pero Carmelo deja a un lado los elementos estilísticos de la poesía tradicional, como pueden ser los encabalgamientos, las sinalefas, etcétera, que son los que pueden aburrir o causar rechazo en nuestros estudiantes. Porque, bajo mi punto de vista, plasma la música de la conversación. ¿Qué es la música de la conversación? Bueno, creo que como a todos los que seáis profesores de español, a mí me sucede que oigo y disfruto de la música, de las conversaciones de la gente, de la musicalidad, de todos los efectos que utilizan, de la entonación, de todo. Entonces, esa música de la conversación está plasmada en las composiciones de Carmelo. Otra cosa muy importante es su tendencia a la brevedad, a la poca adjetivación, a usar una lengua muy clara, muy sencilla y muy concisa. Y por último, una cuestión personal, porque es uno de mis poetas favoritos, me acompaña siempre en mis viajes, en mis clases, en mis noches, y como buena seguidora de Carmelo, he de decir que también me ha acompañado en muchos de mis bares. Bien, mi primera propuesta se basa en un poema muy sencillo del libro de 2013, Luces Interiores. El poema dice: ahora que he dejado el alcohol, no veas el cuidado que tengo que tener con los camareros de mi barrio. En cuanto se toman 2 tragos, me cuentan mi vida. ¡Uy! Tiene que tener cuidado con los camareros. Bien, bueno, previamente no damos a leer a los estudiantes el poema completo. La primera propuesta, esta propuesta es para estudiantes, un alumno mínimo, un nivel B1. El primer trabajo de las 3 actividades que voy a proponer, el primer trabajo que será previo, antes de que lo trabajemos en clase, será pedirles a todos los alumnos que utilicen Internet para conocer a Carmelo. ¿Quién es Carmelo? ¿De dónde es? ¿Sobre qué escribe? Que busquen información sobre su vida. Bueno, con esto se realiza una actividad previa de calentamiento que la van a realizar de forma individual, por parejas, como quieran, y el día antes de que vayamos a trabajar con el poema, con la poesía en clase, podemos dedicar 30 minutitos o 15 minutitos a hablar sobre Carmelo. ¿Quién es? Con eso practicamos un poco dónde nació, los tiempos de pasado, de dónde va y la descripción. Y ahora vamos a la actividad como tal. En primer lugar, yo les entrego recortes del poema separado y desordenado en frases. Bueno, pues de mi barrio, tengo que tener, me cuentan mi vida. Evidentemente, la primera tarea, que puede hacerse en parejas o puede hacerse de forma individual, es que ordenen el poema, que intenten ordenar el poema. Ya previamente hemos hablado sobre la vida del poeta, sobre su gusto por los bares y por la vida de barrio, y dejamos 5 o 10 minutos para que ordenen el poema. Con esto buscamos que piensen, que hagan hipótesis sobre la correcta disposición a partir de los fragmentos, pero
nunca debemos decir, no, este orden, el orden que tú me has dado, no es el correcto. Bueno, no es el que ha elegido el poeta, pero puede que también tenga sentido. Es decir, con este juego de frases, con este juego de palabras, también estamos animando a los alumnos a que debatan y a que puedan crear un poco de poesía. La siguiente actividad, que se llama Sin alcohol, esta actividad consiste en que cuando ya tenemos el poema en su orden correcto, lo proyectamos en la pizarra virtual o lo escribimos o hacemos lo que queramos, vamos a sustituir, vamos a jugar con la lengua. Ahora empieza el verdadero juego lingüístico. Vamos todos a sustituir la palabra alcohol por cualquier sustantivo o por cualquier verbo y vamos a redactar un nuevo poema. Bueno, esto lo estoy explicando muy rápidamente porque creo que tengo poco tiempo, pero normalmente hablamos, interactuamos, hay mucho para trabajar en todo esto. Así que nos vamos a centrar en que les pedimos que la construcción léxica no veas, esa expresión tan española que usamos para tantas cosas, pues esa la tenemos que respetar. Es decir, tengo que dejar en mi poesía el no veas. Y también el tener que y el dejar de, porque posteriormente vamos a profundizar en esto. Y podemos tener resultados como estos. Estos son reales. Los he tenido yo en mis clases. Un ejemplo, ahora que he dejado de comer carne, no veas el cuidado que tengo que tener con los pollos en los supermercados. En cuanto me ven, me piden que los compre. Otro ejemplo, ahora el que he dejado de correr, no veas el cuidado que tengo que tener con mis zapatillas de deporte. En cuanto me ven, se ponen a llorar. Pues bien, ahora vuelvo yo de repente y solamente para parar un poquito en esta actividad de sustitución de la palabra alcohol. Bueno, he tenido realmente resultados increíbles. Desde poemas, recuerdo uno que decía, ahora que he dejado de fumar, no veas el miedo que le tengo a los estancos, porque cuando paso por delante se ponen a gritar. Bien, este es un ejemplo de lo que suelo trabajar en esta primera actividad. Bien, si continuamos con mi propuesta, perdonadme, pero aquí estamos, en el sin alcohol. Ahora pasamos a la actividad número 3, donde introducimos un poco de gramática, claro, un poquito. Vamos a hablar sobre las perífrasis verbales, ya que tenemos el tener que y el dejar de. Es el momento de que repasemos con nuestros alumnos, si lo hemos estudiado previamente, si son alumnos nuevos, alumnos que no conocemos muy bien todavía, pues es el momento de hacer una lluvia de ideas sobre el concepto de perífrasis verbal, qué es una perífrasis verbal, cuándo las utilizamos, qué ejemplos conocen, y pedimos a los alumnos que aporten un mínimo de 2 perífrasis. Por supuesto, el profesor luego añadirá al menos otras 6 perífrasis y hará preguntas sobre ellas. Tipo de preguntas, ¿por qué decimos ponte a estudiar? ¿Cuál es la diferencia entre ponte a estudiar y empieza a estudiar? ¿O es lo mismo acabar de y dejar de? ¿Qué significa romper a llorar? ¿Por qué romper a llorar y no empezar a llorar? Y
¿Me podéis dar más ejemplos del uso de acabar de como acabo de comer, acabo de ver a Juan? Bueno, con esto jugamos con la gramática y usamos la poesía como herramienta para introducir otros conceptos, otros conocimientos. La segunda propuesta sobre Carmelo Iribarren trata sobre los aforismos. Bien, un aforismo, como todos sabréis, es una declaración, una frase muy breve que pretende expresar un principio, un concepto, de una manera cerrada, de una manera clara. Son frases breves, un aforismo, pues es una idea poética, es una idea literaria, y mediante un aforismo emitimos ideas fulminantes, ideas como telegramas. Lo primero es explicar lo que es un aforismo, dar algunos ejemplos de aforismos universalmente conocidos, como lo que no te mata te hace más fuerte, o la duda es uno de los nombres de la inteligencia, o las personas que hacen poco ruido son peligrosas. Les mostramos a los alumnos nuestros aforismos, hacemos con ellos una breve conversación, un breve debate sobre cada uno de ellos, sobre si están de acuerdo o no están de acuerdo. Eso es a gusto del profesor, siempre. Si tenéis ganas de que hablen mucho y tenéis ganas de debate, entonces es vuestro papel el crear ese debate y crear esas preguntas que hagan a los alumnos responder. Esto son técnicas que todos conocemos. Por supuesto, en el siguiente paso les presentamos algunos aforismos de Carmelo. Como el primero, que a mí me parece fantástico: sé subversivo, piensa. Estos dos imperativos, sé y piensa, crean toda una imagen en nuestro cerebro. ¿Por qué pensar es ser subversivo? ¿No podemos pensar por nosotros mismos? Otro aforismo de Carmelo que suele funcionar muy bien en clase cuando lo presento es que fingiendo se entiende la gente. Aprovecho este aforismo también para jugar un poco. ¿Por qué fingiendo se entiende la gente? Pues unos alumnos pueden decirte, porque en general somos muy mentirosos. ¿Y algunos ejemplos? ¿O cuándo? ¿Finges alguna vez? Sí, yo finjo muchas veces. Si algún amigo me invita a comer a un restaurante indio de comida picante, yo tengo que fingir, para que me entiendan, que les agradezco mucho la invitación, pero finjo que me gusta la comida. A mí no me gusta la comida picante. Nada en absoluto. Otro aforismo: lo importante suele pasar ante nuestros ojos, pero de incógnito. Bueno, todas estas frases nos llevan a reflexionar, a usar la lengua. Una de las actividades que algunas veces hago con esta presentación de estos 4 aforismos es pedirles que cambien los verbos. Entonces, en lugar de fingiendo se entiende la gente, podemos decir mintiendo se entiende la gente, o riendo se entiende la gente. Hay que provocar. Yo creo que siempre en clase la provocación es la forma de que los alumnos reaccionen. Y no debemos nunca mezclar nuestras verdaderas opiniones o pensamientos con nuestro papel o nuestra actuación como profesores. Yo puedo defender durante horas y horas que mentir
es la única forma de que la gente se entienda. Eso no significa que yo lo piense. Siempre, bueno, eso ya merecería otros 40 minutos, ¿eh? Esa dicotomía entre la función del profesor y del alumno y nuestros pensamientos propios. Y por último también presento este aforismo. Si alguien me preguntase a dónde crees que vas, le diría, ni puta idea. ¿Quieres venir? Es precioso. Es muy bonito. Bueno, no me enrollo más. Ahora viene el trabajo en grupo. El trabajo en grupo, pues se reparten unas fichas. Utilizo mucho las fichas en mis clases. Me resultan muy cómodas y muy prácticas. En estas fichas que yo presento aparecen una serie de aforismos de Carmelo desordenados y divididos en dos partes. Los alumnos deben levantarse, leer su ficha y buscar entre los miembros del grupo a su pareja. Os he presentado aquí algunos ejemplos. Necesito unos zapatos nuevos urgentemente. Su pareja, está claro que es, los que tengo me llevan siempre a los mismos sitios. O enamorarse no tiene mayor mérito. Lo realmente difícil, no conozco ningún caso, es salir entero de una historia de amor. Bien, este es un trabajo que normalmente lleva unos 15-20 minutos, depende del nivel de los estudiantes o de la motivación. Bueno, este es el final de la presentación del trabajo. Aquí os dejo algunos enlaces muy interesantes de donde podéis sacar más ideas para trabajar con la poesía en vuestras clases. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Creo que no he necesitado los 30 minutos. La presentación es bastante corta. Si ahora queréis hacerme alguna pregunta, aquí os dejo también mi correo electrónico y, bueno, las redes sociales donde podéis seguirnos. Como creo que voy muy bien de tiempo... no voy bien de tiempo. Pues creo que me están diciendo que tengo que terminar. Y no sé si se ha visto la diapositiva o me habéis escuchado hablar a mí solamente. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y que terminéis esta maravillosa jornada aprendiendo muchísimas cosas. Muchos saludos desde Cádiz. Hasta luego.